Jadrian Clark, la tormenta nórdica. The Nordic Storm. Nació el 22 de abril de 1994. Pasó por el college football en Estados Unidos en la Weber State University, pero no fue seleccionado en el draft de la NFL. De modo que así comenzó su viaje por las ligas internacionales europeas, que en ese momento era la European League of Football, ELF. Tras su paso por varios equipos, en 2023 ganó por primera vez la final de la ELF con el equipo Rainfire, siendo además seleccionado como MVP de la temporada y MVP de la final, un partido en el que llegó a lanzar 393 yardas de pase y 6 touchdowns. Como si hubiera recorrido 4 veces el campo en pases. En 2024, con el equipo Rainfire, volvió a ganar la final de la ELF contra Vienna Vikings. Ese año también fue seleccionado MVP de la final y nos dejó unas estadísticas de 276 yardas y 3 touchdowns en el partido de la final. Más recientemente, el año pasado en 2025, fue semifinalista con el equipo actual Nordic Storm y nos deja unas estadísticas de 4.333 yardas y 53 touchdowns, si tenemos en cuenta tanto temporada regular como formato de playoffs, superando así incluso a Reid Sinnett, quarterback de los Madrid Bravos ese año, que había ganado el título de MVP de la temporada. Y todo esto hace que en sus 5 años en la ELF nos deja estas estadísticas: 15.626 yardas de pase, 194 touchdowns y 4 touchdowns de carrera durante los últimos 5 años en la ELF. Estas estadísticas son muy interesantes porque si lo comparamos con Jacob Sullivan, que sería otro de los top mejores quarterbacks del continente europeo, este tiene 14.002 yardas y 134 touchdowns. Y si lo comparamos con Ben Holmes, otro de los top quarterbacks europeos, tiene 6.464 yardas y 86 touchdowns, aunque Ben Holmes tiene un estilo peculiar que lo veremos en otro vídeo. Esto nos da una idea de lo excepcional que es este jugador. Pero además, si intentáramos comparar estos números con la NFL, nos daríamos cuenta de que la NFL tiene 32 equipos, divididos en 2 conferencias de 16 equipos cada una. En 2025, la ELF tenía 16 equipos, o sea, como una conferencia de la NFL. Jadrian Clark ha ganado 2 veces la ELF, entonces esto podría ser equivalente a ganar 2 veces el campeonato de conferencia, es decir, a clasificarse para la final de la Super Bowl. Y para llevar tan solo 5 años jugando a nivel profesional, estos son muy buenos números. De modo que está claro que a punta manera sí que podríamos considerarlo como un finalista de la NFL si estuviese jugando allí. Esta temporada en la EFA hay 6 equipos. El equipo en el que juega Jadrian Clark va imparable 3-0 tras su 4ª jornada. Liderando la tabla de yardas de pase con 1073, que son casi 300 más que el número 2, si miramos la tabla. Y si lo comparamos con la AFLE, que tiene 8 equipos, vemos que tiene 100 yardas más que Jake Sullivan y casi 300 más que Ben Holmes o Jameson Wong. Y todos estos quarterbacks han jugado el mismo número de partidos, por ahora, tanto en la EFA como en la AFLE. Por tanto, tenemos sin duda al que para mí es el mejor quarterback de toda la EFA y al que podría ser el mejor de todo el continente europeo. Y yo personalmente no puedo esperar a ver a Jadrian Clark jugar con Nordic Storm en la final de la EFA este año, 2026. Si tú también quieres saber más sobre Jadrian Clark y Nordic Storm, no te olvides de ver los partidos gratis en YouTube y de seguirme, darle like y compartir el vídeo si te ha gustado para así no perderte nada.